Bienvenidos al curso de lenguaje y comunicación. En esta ocasión les voy a hacer una breve presentación de cuál es el sentido de este curso y qué es lo que tendríamos que estar conociendo, habilitando y trabajando durante todo el proceso del curso. Primero les quiero decir que el propósito de este curso tiene que ver con que nosotros construyamos de manera colaborativa un marco común de entendimiento teórico que nos permita darle sentido a lo que son las competencias lingüísticas y las competencias comunicativas en el ámbito de la educación preescolar. Para poder hacer esto, el curso se divide en tres unidades de trabajo, en donde les voy a enunciar una relación muy estrecha que guardan entre cada una de estas unidades. Bueno, y también les quiero compartir el nombre de estas unidades. Tenemos a las unidades y en nuestro programa del curso, la primera unidad se llama Las teorías lingüísticas y su relación con los propósitos fundamentos del enfoque de la enseñanza del lenguaje. En esta primera unidad vamos a trabajar exclusivamente con tres aspectos conceptuales. El primero de ellos tiene que ver con las teorías lingüísticas y los enfoques didácticos para la enseñanza de la lengua. El segundo tiene que ver con el funcionamiento de la comunicación oral y escrita desde las teorías lingüísticas. Y el tercero, la interpretación de esos enfoques y de esos propósitos de la enseñanza de la lengua en los programas de estudio vigentes de la educación básica. De manera puntual, la unidad número 1 nos va a llevar a revisar las teorías lingüísticas. ¿Cuáles son las teorías lingüísticas que vamos a revisar? También las tenemos aquí en nuestro programa de estudio y son las siguientes. Estas teorías son las que van a representar esa base general que nos va a permitir comprender y entender el fenómeno de la cuestión de los enfoques de la educación básica. Pues bien, esos enfoques son la teoría conductista de Skinner, que no la encuentro, la estoy buscando. Esa es una, la teoría conductista de Skinner. La segunda es la sociocultural de Chomsky. Con ellos dos vamos a comprender los enfoques esenciales que de manera trascendental han venido a cambiar el paradigma de la enseñanza de la lingüística y de la lengua. Aquí está. Conductista de Skinner, esa es la que vamos a revisar, es la número 1. La número 2, la innatista de Chomsky. La número 3, la cognitiva de Piaget. La sociocultural de Vygotsky y el pragmatismo de Brunner. Son las teorías esenciales o básicas que vamos a revisar para que podamos iniciar con esta revisión que se hace al mismo tiempo en educación básica de los planes de estudio que se presentan en este caso para el campo de lenguaje y comunicación, que son específicamente de preescolar. Después de que ya revisamos esas teorías lingüísticas y ya revisamos los enfoques para saber qué teoría coincide con el enfoque de esos planes y programas de estudio de educación preescolar, vamos a trabajar con un estudio de caso. La metodología del curso dice que vamos a trabajar con un estudio de caso y lo que vamos a hacer desde la unidad 1 es seleccionar un caso de un niño para aplicar diagnóstico de competencias lingüísticas y comunicativas. Esa elaboración de diagnóstico va a salir a partir de que nosotros estemos investigando todos los referentes de las teorías que nos están presentando aquí. Al mismo tiempo vamos a ir trabajando el análisis de algunos documentos que nos sugieren nuestro plan y programas de estudio, que tiene que ver con la adquisición del lenguaje, un resumen 2011 de Susana López y el lenguaje en el desarrollo humano de Juan del Val.
y en el video documental El desarrollo del lenguaje de la Universidad de Buenos Aires. Con esto nosotros vamos a empezar a hacer una tablita que nos indique cuál es el enfoque, la década o siglo en la que fue postulado, quién es su teórico representante, qué factores causales tiene, los límites y alcances que puede tener en el sentido lingüístico de lo que nosotros estamos trabajando. Para la segunda unidad nos corresponde, a partir de ese referente teórico que nosotros ya tenemos, identificar algunas actividades que nosotros podamos ir aplicando con ese niño caso con el que ya elegimos en la unidad 1. Primero lo seleccionamos al niño y lo diagnosticamos. Y en la segunda unidad lo que tenemos que hacer es aplicar actividades desde una de las teorías lingüísticas para ponerlas a prueba en el contexto específicamente de ese niño caso, y poder comprender cuál es su proceso, cómo está respondiendo a esas actividades de inicio que son de una teoría lingüística en específico. Y para ello vamos a utilizar un proceso de planificación. Tenemos que planificar algunas de las actividades con base en las teorías o en los principios de las teorías que vimos en la unidad 1, y luego vamos a establecer instrumentos de registro y observación que nos permitan ir dando cuenta de qué sucede con ese niño al momento de aplicar las actividades seleccionadas desde esa teoría lingüística que nosotros tenemos. De esa segunda unidad tienen que estar los instrumentos. No sé qué vayan a elegir ustedes, hay una diversidad de instrumentos en los que se puede registrar y en lo que se puede hacer observación, desde los registros etnográficos, el diario del profesor, las notas o el cuaderno de notas del profesor, en fin, hay un sinfín de formas de estar registrando y viendo qué es lo que sucede al momento de que ese niño se enfrenta a las actividades con el enfoque que nosotros estamos trabajando. Eso haríamos en la segunda unidad, y en esa segunda unidad estaríamos también al mismo tiempo trabajando con algunos referentes que nos van a dar luz, caminito, para saber hacia dónde se tienen que estar encaminando nuestras actividades y cómo lo podemos ir trabajando. Esa parte viene descrita en su plan y programas de estudio, que espero que ya lo hayan revisado en la primera semana, que tuvieron a bien tener un tiempo disponible para hacerlo. Y ya para la tercera unidad, en la tercera unidad vamos a vincular esa teoría que teníamos de la unidad 1 con la práctica y los registros que hicimos de lo que sucedió con el niño, caso, y vamos a armar una presentación de resultados y conclusiones del estudio de caso con forma de informe. Vamos a hacer un informe en donde nosotros expresemos en dos sentidos qué fue lo que nos ayudó a saber cómo se sentía el niño al momento de aplicar esas actividades, cómo me sentí yo como docente, qué sentí que necesitaba, qué sentí que para lo que era hábil, cuáles son mis áreas de oportunidad. Y esos resultados se van a acompañar de unas conclusiones, y esas conclusiones nos van a ayudar a identificar en nosotros mismos nuestro paradigma con el que estamos trabajando o con el que podemos estar más convencidos y decimos sí, con esta teoría a mí me interesa y desde esa teoría yo quiero trabajar tales actividades porque es importante por las razones que ustedes gusten y quieran. Ahí vamos a utilizar todos los elementos de argumentación y de opinión que nosotros hemos estado trabajando. Entonces, entre los resultados y las conclusiones se va a integrar como resultado de todo el curso un documento que se llama informe del estudio de caso. Y cada una de las unidades nos va a ir dando pauta para ir armando y para ir reconstruyendo y para ir perfeccionando esas formas desde la teoría lingüística que nosotros elijamos para saber cómo nosotros podemos incidir en los procesos de alfabetización de los niños. A partir de esto nosotros vamos a pensar una manera en cómo se puede enseñar a leer y a escribir a un niño. Entonces, para la
unidad 2 nos piden una evidencia aquí en nuestro programa de estudio, y esa evidencia es importante que ustedes vayan viendo cómo la estarían proyectando, ¿no? Por ejemplo, la evidencia del segundo, de la unidad 2, es un texto monográfico sobre las distintas disciplinas lingüísticas. ¿Qué quiere decir esto? Que tendremos que hacer una monografía en donde expresemos los principales representantes de cada una de las teorías, los principios que las sustentan y las referencias que ustedes pueden estar obteniendo de ellos. Y le vamos a anexar a ese texto monográfico, le vamos a anexar un apartado donde se expliquen el enfoque y los propósitos de los programas vigentes para la asignatura de español en educación básica. Para que nosotros podamos saber exactamente cómo le vamos a hacer. Aquí la pregunta es, y lo vamos a trabajar ya en clase, ¿qué sugieren ustedes o qué tipo de herramientas sugieren ustedes para elaborar el texto monográfico? Hay varias aplicaciones que nos pueden ayudar a hacerlo, y probablemente no a todos les funcionen de la misma manera. Así es que en este punto hay que empezar a buscar qué tipo de aplicación es la que vamos a usar para que podamos desarrollar ese texto monográfico que nos están pidiendo como evidencia en la unidad 2. Y la evidencia de la unidad 3 es ya el reporte de análisis de caso. En este punto nosotros tenemos que explicar en qué momento de desarrollo se encuentra ese niño que yo tomé como caso y argumentar las razones de por qué decimos que se encuentra en ese nivel. Los niveles de desarrollo nos los van a dar las teorías que vamos a revisar desde la unidad 1. Entonces, con esto espero que haya quedado más o menos un panorama general de lo que es nuestro curso, y por el momento les agradezco mucho su atención y deseo que se la pasen muy bien. Muchas gracias.